quien comience marzo. Y para empezar, los que estudian el colegio, la universidad y todo lo relacionado al estudio. Meditaba en lo que oraba nuestro hermano Alan y cuán importante también es poder saber acerca de el mundo musulmán, de estas personas que no conocen a Dios, estas personas que andan en una búsqueda en encontrar paz a su vida, encontrarse con una salvación, y lo cual esta religión les exige 5 pilares para lograr poder tener la posibilidad de un día llegar al paraíso. Es todo lo contrario a nuestra religión, a lo que nosotros creemos, que gracias al sacrificio de Jesús podemos entrar automáticamente a su presencia y podemos disfrutar de una eternidad con Él. Entonces, cuando los musulmanes escuchan esto, la pregunta de ellos es, pero ¿y su Dios no les pide cumplir ningún pilar? No tienen que guardar el ayuno, no tienen que hacer esto, no tienen que hacer lo otro. Y nosotros decimos, no, solamente nos pide arrepentirnos de corazón, aceptar a Jesús en nuestra vida y podemos tener la fe y la certeza que podemos gozar una eternidad con Jesús. Y ellos quedan sorprendidos. Y por eso a veces los musulmanes preguntan, pero ¿por qué ustedes viven tan alegres, tan gozosos y no tienen este miedo que si no cumplen estos pilares mueren y a dónde se van? Y es porque nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida. Así que es bueno también orar por ellos, para que Dios se les revele en este tiempo de ayuno, porque en este mes ellos ayunan, buscan, se arrepienten, buscan de su Dios, tratan de seguir los pasos del Islam, pero no logran tener la seguridad de que pueden acceder a una vida eterna. Así que oremos por ellos en nuestras casas, para que Dios se les revele a ellos a través de sueños, a través de visiones, y que Dios llegue a sus corazones. Amén. Hoy día me toca predicar tema libre, y oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué quieres hablarle a tu iglesia, Señor? ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Qué quieres que podamos aprender de ti en este mensaje libre? Y Dios me hacía recordar una palabra muy conocida, y creo que por todos los que somos cristianos hay alabanza, de poder recordar que nosotros somos barros en manos del alfarero. Y el tema de hoy se llama de barro a vasija. Así que la palabra de Dios hoy día va a estar en Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 6. Le daremos lectura. Amén. Jeremías, capítulo 18, del verso 1 al 6. Y si lo hemos encontrado, le daremos lectura. Amén. Dice Jeremías 18: la señal del alfarero y el barro. Voy a leer la Reina Valera 1960. Siempre leo eso porque es la que tengo y siempre la tengo a la mano, no es que... Así que, pero bueno. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, ustedes están en mi mano, oh casa de Israel. Amén. No sé si todos conocemos la historia del alfarero. Hay muchas canciones acerca del barro, hazme de nuevo,
pon mi carácter, moldea mi carácter. Hay una antigua que dice, una canción antigua que dice, ay, ahora se me olvidó, una canción antigua, ¿ah? No, ya, se me olvidó. Pero siempre los que somos cristianos de chiquititos, que los papás nos han llevado a la iglesia, siempre crecimos escuchando alabanzas acerca del alfarero, el trabajo del alfarero en la vida de las personas, y hoy día Dios nos habla acerca de aquello. Pero antes yo quiero que Dios nos habla acerca de hoy día de quién era Jeremías. Jeremías fue uno de los principales profetas del Antiguo Testamento. La Biblia dice que fue hijo de un sacerdote, Hilcías, y Dios lo llama a profetizar al pueblo de Israel. Dios lo llama a profetizar. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba en pecado, este pueblo estaba en idolatría, este pueblo estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y aun cuando Dios usaba a Jeremías y le enviaba profecía y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse a su Dios, arrepiéntanse de la idolatría, de tener otros dioses, busquen al verdadero Dios, este pueblo hacía todo lo contrario. Todo lo contrario, ignoraban a Jeremías, se burlaban de Jeremías y seguían en sus malos caminos. Y es así como prácticamente casi todas las profecías que Jeremías le entrega al pueblo de Israel habla acerca de que se arrepientan de la idolatría, de la injusticia, pero ellos no lo hacían. Y es ahí en donde un día, lo que leíamos, dice que la palabra de Jehová vino a Jeremías y le dijo, Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero y allí yo te daré un mensaje. Anda a la casa del alfarero y en ese lugar yo te voy a dar un mensaje para Israel, para que tú lo compartas con el pueblo. Y Jeremías obedeció, fue a la casa del alfarero y dice que mientras él descendía a la casa del alfarero, en ese mismo momento, cuando él entra a la casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando el barro, en el verso 4. Y justo la vasija que el alfarero estaba diseñando con sus manos, dice que se echa a perder. ¿Y qué pasó con esa vasija que se echó a perder? La botó. No dice eso. Dice que la hizo de nuevo. No dijo, ay, barro porfiado, toma, ya. No trabajo más contigo. No dijo eso. El alfarero dijo, Jeremías vio que el alfarero vio que la vasija se echó a perder y volvió a trabajar en ella. Y dice que hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. O sea, este alfarero tomó el barro, estaba diseñando la vasija, se echó a perder, pero siguió trabajando el mismo barro hasta diseñar una vasija de acuerdo a lo que él quería diseñar de este barro. Eso es lo que vio Jeremías. Entonces, mientras Jeremías estaba viendo esta escena, dice que vino la palabra del Señor sobre él y le dice en el verso 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. O sea, le dio a entender a Jeremías, aunque el pueblo si se arrepentía, aunque estuviera dañado, aunque el pueblo no se lograra hacer la voluntad de Dios en ellos, Dios podía hacer todo de nuevo, siempre y cuando el pueblo de Israel se arrepintiera, buscara a Dios, buscara la justicia de Dios, se apartara de sus malos caminos, se apartara de los dioses ajenos y que buscara a Dios. Dios podía hacer nuevas todas las cosas y arrepentirse de todas las calamidades, de todo lo que podía traer Dios como consecuencia de su pecado al pueblo de Israel. Porque más adelante dice en el verso 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, si el pueblo buscara nuevamente a Dios, yo podría hacer como el barro. Con esta vasija rota, esta vasija dañada, la podría volver a hacer de nuevo y formar una vasija hermosa, pero siempre y cuando ustedes se arrepintieran de sus malas conductas. Porque en las manos del alfarero, el barro tiene nuevas oportunidades.
Y hoy día Dios nos habla a nosotros como iglesia que es necesario que nosotros, acá la metáfora dice que nosotros somos el barro y que Dios es nuestro alfarero. Yo soy un barro, dice el Señor, por lo cual necesito ser moldeado. Necesito que Dios coloque en mí, crea en mí un diseño perfecto que Él quiere, no que yo quiero. Porque si analizamos el trabajo del alfarero con el barro en sí no le está diciendo al alfarero, diséñame de esta forma, o hazme con una orejita, o diséñame con algo especial. El barro no elige su diseño. El que elige el diseño del barro es el alfarero. Por lo tanto, el barro se deja moldear por el alfarero. Y es así como Dios le entrega esta palabra, este mensaje a Jeremías. Yo puedo hacer de ustedes algo nuevo. Aun cuando hayan pecado, aun cuando hayan fallado, aun cuando la vasija se haya dañado, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y es así que hoy día Dios nos recuerda a nosotros que Él es el alfarero. Dios es nuestro alfarero. Y lo genial es que Dios mismo se compara con el alfarero en el capítulo 6. Dice, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes, oh casa de Israel. Más arriba creo que lo dice. Vosotros, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. O sea, yo puedo ser un alfarero, dice el Señor. Yo puedo crear algo hermoso de un barro. Puedo diseñar algo hermoso de una masa de barro que no tenía forma. Dios puede diseñar una vasija preciosa. Y es así como Dios trabaja en nuestra vida, que cuando nosotros llegamos al Evangelio, somos similar a un barro áspero, silvestre, que no tenemos forma, pero Dios a través de sus manos nos va formando, nos va diseñando hasta poder llegar a tener una función. Una vasija tenía una función. ¿Para qué eran creadas las vasijas en el Antiguo Testamento o en el mundo antiguo? Las vasijas eran importantes. ¿Por qué? Porque en las vasijas se podía guardar el aceite, se podía guardar el agua, se podía guardar el alimento. En muchas historias de la Biblia, como la Biblia de Sarepta, cuando Dios le habla, le dice que juntara, la viuda del aceite, Dios le dice que juntara muchas vasijas. ¿Para qué? Para que sean llenadas con aceite. La samaritana llevaba vasijas para llenar agua. O sea, todas las vasijas cumplen una función. Y es así como hoy día Dios nos habla a nosotros y nos dice que Él es el alfarero. Él es el que da forma. Él es el que nos quiere formar aquí a su imagen, a su semejanza. Podemos ver también de que un alfarero comienza un proceso de presión sobre el barro. Cuando el alfarero empieza a trabajar con el barro, vemos de que es una masa que no tiene forma y empieza a trabajar con él porque está duro, empieza a presionarlo, empieza un proceso de quebranto, empieza a estirarlo, empieza a mojarlo con agua. ¿Para qué? Para darle forma a este barro que está áspero, que está silvestre, que no tiene forma. Por lo mismo, hoy día Dios nos habla a nosotros que Él quiere diseñarnos nuestra vida, nuestro corazón, porque nuestro corazón, cuando venimos al Evangelio, nuestro corazón es similar a un barro, viene áspero, viene silvestre, viene sin forma, viene sin ser moldeable. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando llegamos a las manos del alfarero, este alfarero empieza a trabajar en nosotros, empieza a haber un proceso de presión, un proceso de quebranto, empieza a estirar, a aplastar el barro, le coloca agua y todo para lograr un objetivo que es diseñar una vasija. Pero también dice el Señor en el mensaje que le entrega a Jeremías
Si ustedes se arrepienten de sus malos caminos, si ustedes cambian su conducta, yo puedo hacer todo de nuevo. Y Dios hoy día nos habla y nos dice, yo quiero ser el alfarero de tu vida, yo quiero moldearte, yo quiero quebrarte, yo quiero estirarte, yo quiero trabajar en tu corazón, pero necesitamos ser moldeados, necesitamos ser moldeables. El barro, como decía, no le dice al alfarero, yo quiero ser. Ahora me acuerdo de la canción. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. ¿Se la saben? ¿No? Moldea mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Eso es lo que Dios espera del barro. Yo quiero ser, Señor, un barro moldeable. Yo quiero ser, Señor, que tú diseñes tu plan perfecto en mi vida. Amén. A lo mejor yo quiero ser que el barro que diseñe la mejor vasija, la más linda, la que todos vean. Y Dios tiene otro plan para mí. Diseñar la vasija más pequeña, pero que cumpla una función. Entonces, Dios es el alfarero. Dios se compara al alfarero para hacer nuevas todas las cosas, así como el pueblo de Israel debía convertirse, buscarlo, elegir ser obedientes a Dios. Dios podía hacer nuevas todas las cosas. También nos enseña esta palabra, lo primero, que Dios es nuestro alfarero. Lo segundo es que somos barros. Como decía, el barro es moldeable, es dependiente. El barro es orgánico, tiene propiedades y también tiene la necesidad del agua, porque el barro es polvo, tierra y agua. No se puede moldear la tierra. Si yo tomo un poco de tierra y trato de hacerle una forma, no puedo, necesito del agua para que se forme una masa y para que empiece a moldearse y formar algo. Necesitamos también del agua. Y acá el verso 6 dice, como barro en las manos del alfarero, así son ustedes. Quiero recordar Génesis capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. O sea, nosotros nacimos del polvo de la tierra. En Génesis. Necesitamos del soplo, del aliento de vida para poder ser un ser viviente. Y acá Dios le dice a Jeremías que nosotros debemos ser como un barro moldeable. Entonces podemos ver que Dios decidió utilizar polvo. Cuando el polvo se mezcla con el agua se convierte en barro, como dije. Y todo barro, toda arcilla en las manos de un buen alfarero logra una obra maestra, una pieza única. Ningún alfarero puede replicar la misma pieza porque es un trabajo personal que hace el alfarero con el barro, trabajando horas. Y a lo mejor muchas veces esa vasija se rompe y el alfarero vuelve a trabajar con el mismo barro, se vuelve a romper y vuelve a trabajar. Y pueden ser horas de paciencia, de trabajo. Y lo más lindo acá dice de que Él puede volver a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Entonces debemos de recordar que nosotros somos creados por Dios. En Génesis nos recuerda que somos del polvo de la tierra, que recibimos aliento de vida para ser un ser viviente. Debemos de volver al inicio. Él nos creó, Él nos formó. Y ahora Dios nos está recordando que necesitamos entender que nuestra vida tiene que ser moldeable, que nuestra vida tiene que servir para algo. No solamente es que Dios va a trabajar con nuestra vida, a través de nuestra vida. Dios trabaja en nuestra conducta, trabaja en nuestra vida diaria a través de, a lo mejor, de procesos que llegan a su vida. Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a vivir procesos fuertes, procesos donde nos preguntamos y le decimos al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué
estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? No lo entiendo, no lo comprendo. Es porque estamos siendo moldeados a lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos está procesando. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se vuelva a Dios y le reconozca y le diga: Señor, soy tuyo, soy solo un barro, aun cuando tenga toda mi necesidad descubierta, aun cuando sea el más genial de mi trabajo, sea el hombre con más bendecido, pero Señor, ante ti soy solamente barro que necesite ser moldeado para tu propósito. Porque todo barro en las manos de un buen alfarero logra una obra maestra, una pieza única. Entonces, cuando estamos pasando procesos, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos viviendo algo que duele el corazón, que duele la vida, debemos de recordar: Señor, me estás procesando. Señor, estás haciendo de mí algo, Señor, que me estás llevando para el propósito que tú tienes. Porque cuando Dios trabaja en nuestro corazón, lo quebranta, lo estira, hasta darnos forma. Y yo no sé en qué etapa de nuestra vida podemos estar, si en el barro que a lo mejor no se ha dejado moldear, en el barro que recién Dios está empezando a darle forma, o en una vasija que está a punto ya de salir de la casa del alfarero. Yo no sé en qué parte de nuestra vida está usted viviendo, en qué proceso de la casa del alfarero usted se encuentre, pero hoy día nos dice que Él, en sus manos, Él puede hacer todo de nuevo. El alfarero a menudo representa la paciencia y la capacidad de restauración. Somos moldeados por Dios, quien nos da forma y propósito. Debemos de ser conscientes que Dios es el que nos da forma, Dios es el que nos da propósito, pero para ello necesitamos arrepentirnos, no ser como el pueblo de Israel, que Dios le envió un mensaje a través de Jeremías y ellos no se arrepintieron, no buscaron la justicia de Dios y siguieron como ellos estaban, y Dios no pudo hacerlo, trabajar con ellos de nuevo. Y hoy día Dios nos dice a nosotros que nos dejemos moldear en nuestra vida. Cada proceso del alfarero requiere paciencia, requiere tiempo, requiere dedicación, actitudes que Dios tiene. En Isaías 64:8 dice, en la versión NBI: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Somos transformados de un barro que no tiene forma ni atractivo alguno en una masa, en una obra de arte, en una vasija, en vasos que cumplen una función. Y es hermoso el contraste que podemos ver acá de cómo una masa de barro se puede transformar en una hermosa vasija. Y todo es obra de un alfarero. Somos su creación, somos su vasija. La vasija se echó a perder en la mano del alfarero y el alfarero no la estropeó. Dice que volvió a hacerla de nuevo. Y muchas veces nosotros llegamos a la presencia de Dios y creemos que ya no tenemos propósito por todas las vivencias que hemos tenido en nuestra vida, pero Dios puede hacer todo de nuevo. Y a veces en nuestra vida llegan experiencias fuertes como un divorcio, como tantas cosas que pueden dañar nuestro corazón, nuestra alma, y sentimos que ya no tenemos propósito, que todo está perdido para nosotros. Pero hoy día Dios nos habla de que en sus manos el alfarero puede volver a dar forma, siempre y cuando el barro se deje moldear, siempre y cuando el barro se deje
moldear para el propósito que Dios tiene para nosotros. A veces pensamos que prácticamente ya estamos graduados en el Evangelio y que a nosotros nada nos va a pasar porque buscamos a Dios y le servimos y que ya nada nos puede tocar. Pero sin embargo, lo que ve Jeremías en la casa del alfarero dice que la vasija, aun cuando ya estaba, aun cuando se echó a perder en la mano, volvió a ser otra. Y yo quiero que podamos entender y comprender, aun cuando sintamos que ya no tenemos propósito en Dios, Dios puede hacer de nuestra vida y de nuestra tristeza o de nuestras aflicciones algo maravilloso. A veces las heridas de nuestro pasado creemos que nos cuesta perdonar, como decía el hermano Sebastián en el delante. A veces creemos que porque volvemos a fallar o nos falta perdonar o tenemos carencia, no estamos comportando como un buen cristiano, creemos que Dios no tiene planes para nosotros o creemos que Dios no nos puede usar. Pero debemos entender de que Él es el alfarero de nuestra vida. Y aun cuando el barro a veces no entiende el proceso, el alfarero siempre sabe lo que está haciendo. Aun cuando el barro no entiende qué es lo que está pasando con él, que lo estiran, que lo moldean, que le echan agua, que está muy duro, y el alfarero sigue trabajando y sigue trabajando en él. El barro no entiende el proceso, pero el alfarero sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y así es Dios con nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos falta para crecer en Él. Él sabe las necesidades que nosotros tenemos. Por eso está trabajando en nuestra vida, en mi corazón, en mi vida, en mi conducta. Pero yo como barro debo decirle al Señor: Señor, moldéame, hazme de nuevo. Llevo una vida de 40, de 50, de 60 años con malas actitudes, fallándote diariamente. Pero Señor, hazme de nuevo. Señor, moldéame a tu propósito. Yo no solo quiero ser una persona que vaya a la iglesia a escuchar de ti, a cantarte a ti. Quiero cumplir una función. Quiero que tu propósito llegue a mi vida, aun cuando pueda tocar un instrumento, aun cuando yo pueda orar por un hermano. Dios tiene un plan para nosotros. Dios está trabajando con nosotros como barro, pero para una función. El alfarero no solo trabaja el barro y puede permanecer días trabajando en el barro y lo deja abandonado. No, el alfarero trabaja el barro con sus manos hasta darle forma para que a lo que le dio forma cumpla una función. En el tiempo de Jeremías las vasijas eran necesarias, como yo decía, para el aceite, para el agua, para guardar alimento. Era necesaria una vasija, no podía haber una casa que no tuviera vasijas. Y hoy en día Dios nos habla a nosotros que somos barro, que Él nos quiere tratar con nosotros, Él quiere moldear nuestra vida, quiere sacar lo que no le agrada, quiere limpiarnos con el agua, quiere moldearnos, pero para cumplir su propósito, una función. No solamente para que cree una vasija y esa vasija se coloque en un rincón de la casa y esté ahí decorando la casa y que no cumpla una función. La vasija tiene que cumplir una función. Usted es diseñado y creado por Dios para un propósito. Si su vida espiritual, si su vida cristiana no lo mueve la necesidad del otro, no lo mueve si el hermano está enfermo, de que usted se pare y le diga: hermano, ¿puedo orar contigo? Hermano, ¿te puedo abrazar? Si a usted no lo mueve, pregúntele al Señor: Señor, ¿qué está pasando con mi barro? Que ni siquiera estoy teniendo amor por mi prójimo, que ni siquiera estoy teniendo compasión por mi prójimo. Señor, ¿qué está pasando con mi barro? Me estoy secando, necesito que tú coloques agua para que me moldees, para cumplir tu propósito en mi vida.
Amén y amén. Somos moldeables, hermanos, debemos ser moldeados, pero en las manos del alfarero, no en otras manos. En las manos de Él tenemos propósito, en las manos de Él podemos lograr nuevas cosas. A veces decimos que mi futuro, vengo con tantas historias dañadas, es que fallé tanto, es que yo no supe perdonar, es que fui una mala mamá, es que fui un mal papá, es que hice todo lo malo. Hoy día Dios nos dice que Él puede hacer todo de nuevo. Estamos en sus manos, podemos ser moldeados, pero ¿para qué? Para ser sanados, restaurados, para cumplir su propósito. Tenemos nueva oportunidad. Acá el alfarero nos dice, lo que vio Jeremías nos dice que el alfarero se rompió la vasija y tiró el barro y digo, voy a intentar con otro barro. No, el alfarero siguió trabajando el mismo barro, aún con imperfección, aún cuando el diseño se equivocó, aún cuando la vasija se rompió, siguió trabajando el mismo barro. ¿Para qué? Para darle forma. Y yo quiero ser moldeada en las manos del alfarero. ¿Para qué? Para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Amén. Somos vasijas diferentes, pero todas pertenecemos al mismo alfarero. El mismo alfarero no diseña la misma vasija porque es un trabajo de paciencia, es un trabajo que solamente el alfarero está dedicado a ese barro. Porque tiene solamente dos manos. Cuando el alfarero entra en el taller a trabajar en el barro, se dedica a ese barro, a tratarlo, a procesarlo, a moldearlo. Yo quiero ser moldeada por el Señor. Dios es nuestro alfarero, nosotros somos barro y somos su creación, somos una vasija. Debemos devolver al Creador, debemos devolver al que nos diseñó, al que nos formó. En Eclesiastés dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Nosotros somos polvo, creación de Él. Muchas veces vemos cómo nuestra sociedad busca satisfacer el corazón en muchas cosas y nunca va a encontrar satisfacción en nada que no sea volver al inicio, volver a su creador, al que lo formó, al que lo diseñó. Muchas personas buscan satisfacción en tantas cosas, identidad. Hoy en día las nuevas generaciones tratan de buscar identidad en tantas cosas, pero acá la Biblia me habla y dice que nosotros cuando volvemos a nuestro Creador vamos a tener el soplo de vida, porque Dios nos formó del polvo, dice Génesis, y Él sopló vida en nosotros y nos convertimos en un ser viviente. Tenemos la vida de Dios en nosotros que somos del polvo, que somos barro, pero gracias a Él podemos tener vida y vida en abundancia. ¿En qué proceso estamos? Estamos en el proceso del barro, Dios moldeando nuestra vida. Estamos en el proceso en que Dios está diseñando algo, pero la vasija se rompe y estamos siendo procesados, volviendo a ser restaurados. Hoy estamos en el proceso de ser una vasija, buscando nuestra función. Una vasija para ser llenada de aceite, una vasija para ser llenada de agua, una vasija útil en sus manos. En 2 Corintios 4:7, verso NTV, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran tesoro viene de Dios, no de nosotros mismos. Somos frágiles vasijas con un tesoro tremendo. ¿Y cuál es ese tesoro? Es la luz, el evangelio, el amor de Dios en nosotros. Somos frágiles, somos débiles, pero tenemos un tesoro que es su palabra, que es la luz de su evangelio, que llegó a nosotros, vasijas frágiles. Se reveló su palabra a nuestro entendimiento, se reveló su sacrificio, el sacrificio de Jesús en nuestra vida, y eso nos llevó a ser vasijas de barro que contenemos un tesoro maravilloso que es el evangelio.
Pero ese tesoro no solamente es para nosotros, sino también es para compartirlo con otros, para compartir este evangelio que también están necesitando la luz, el evangelio, el amor de Dios. Amados hermanos, debemos ser moldeables. Si tú vuelves a caer, y hay hermanos que dicen que ya estoy aburrido porque caigo todas las semanas, porque digo malas palabras, porque me cuesta crecer, me cuesta tener una conexión con Dios, me cuesta orar, me cuesta buscarlo en mi casa. Dios hoy día te dice, arrepiéntete, busca a Dios. Sé moldeable en sus manos. Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede sanar tus heridas del pasado. Si te falta perdonar, Dios puede sanarte, llenar tu corazón de gozo donde puedas perdonar al que te dañó. Si te cuesta sanar emocionalmente, Dios puede sanarte emocionalmente, sanar tus heridas de niños, de jóvenes. ¿Cuántos testimonios no hay donde Dios sana, donde Dios restaura, donde Dios hace nuevas todas las cosas? Así como cuando la vasija creemos que ya no tiene oportunidad, el alfarero viene y empieza a trabajar de nuevo. Dios quiere trabajar en nuestra vida. A veces cuando estamos pasando el problema más grande, pensamos y decimos, no vemos un futuro, creemos que ese es nuestra calamidad y ahí nos vamos a quedar y más allá no hay futuro. Con Dios tenemos un futuro glorioso, pero debemos de creerlo. Debemos de creerlo, debemos de decirle al Señor, trabaja en mí, quiero cumplir tu propósito en mi vida. Los procesos duelen, pero Dios nos moldea, nos restaura, nos forma. La prueba tiene un propósito, cada lágrima tiene una enseñanza. Confiemos que estamos en las manos de quien nos está formando. Confiemos que estamos en las manos del Señor. Porque Dios tiene un plan para nosotros. El Salmo 119, 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Cuando sintamos que ya no tenemos nada, volvamos a nuestro Creador. Volvamos a quien nos diseñó. Volvamos a quien nos formó. Volvamos al taller del maestro, del alfarero. Volvamos y digámosle, Señor, necesito que me hagas de nuevo. Señor, necesito cambiar mis conductas. Señor, necesito cambiar el enojo, la soberbia, que a veces cuando nos enojamos y decimos, yo tengo la razón, es que tú tienes que venir y perdonarme. Señor, moldéanos. Señor, cambia nuestra forma de vivir, para que podamos ser estas vasijas que tienen este hermoso tesoro que es tu luz, tu evangelio. Llévanos a tu taller, Señor. Trabaja en nosotros. Danos vida, danos propósito. Entender de que vivir no es existir. ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Por un trabajo diario, para pagar las deudas y se nos va la vida. Y a veces ni siquiera sentimos satisfacción de lo que hacemos diariamente en el trabajo, en la vida, y entramos en la rueda de la vida. Dios quiere mostrarnos su propósito. Dios quiere darnos vida abundante. Dios quiere darnos plenitud de gozo. Y si usted no ha experimentado la plenitud del gozo del Señor, dígale esta mañana, Señor, moldéame y hazme de nuevo. Yo quiero ser barro en tus manos. Moldéame, Señor. No quiero vivir para existir, quiero vivir para ti, para cumplir un propósito. Tú puedes sanar, Señor, la baja autoestima, la ansiedad, los pensamientos que se levantan en nuestra vida, que a veces no somos capaces de hacer las cosas. Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe, Dios sabe cómo luchamos diariamente en una sociedad. Pero Dios quiere restaurarnos, sanarnos, moldearnos para cumplir su propósito. Te voy a invitar que podamos orar esta mañana y decirle al Señor, Señor, como la canción, yo quiero ser, Señor,
como el barro en las manos, Señor, del alfarero, que hagas todo de nuevo. Yo le invito a que usted pueda inclinar su cabeza ahí donde estás y decirle al Señor: Señor, hoy día somos barro en tus manos, Señor. Tú conoces mi vida desde mi niñez hasta esta etapa en la que estoy. Y Señor, tú solamente sabes por lo que hemos pasado. Todo lo que he dejado, todo lo que me han dañado, todo lo que he tenido que perdonar, Señor. Permite que cada vivencia, que cada experiencia, Señor, pueda servir para que tú moldees mi vida, mi carácter. Para que tú moldees, Señor, mi espíritu, mi corazón. Quebranta mi corazón, Señor, mi corazón soberbio. Quebranta mi corazón altanero. Quebranta, Señor, mi vida, Jesús, y hazla de nuevo, Señor. Quebranta, Señor, mi corazón, Señor, que muchas veces se aleja de ti, Señor, continuamente. Señor, somos dependientes de ti. El barro, sin las manos del alfarero, Señor, se seca y se queda sin forma. Señor, no queremos que nos olvides, Señor. No queremos que te olvides de nosotros, Señor. Queremos que tú nos moldees, Señor, en vasijas, Señor, que podamos llevar tu tesoro de tu palabra. Señor, queremos ser vasijas, Señor, que cumplan un propósito, ser llenadas de ti, Señor, para poder, Señor, cumplir tu función, Jesús. Señor, en esta hora perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ambiciones terrenales, Señor, perdona nuestras malas conductas. Señor, haznos de nuevo, Señor. Si te hemos fallado, te pedimos perdón. Si hemos pecado, te pedimos perdón. Sí, Señor, nos humillamos en esta mañana a ti, Señor, para que tú hagas nuevas todas las cosas, para que tú, Señor, moldees nuestro carácter, moldees nuestra vida y que coloques en nosotros propósito, coloques en nosotros, Señor, algo especial de parte de ti, Señor. Jesús amado, necesitamos ser una iglesia moldeable, Señor, para poder ser luz, Señor, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde vivimos, en nuestros vecinos. Señor amado, levanta tu iglesia de vástago, Señor. Coloca propósito, Señor. Coloca, Señor, planes en nuestra vida. Permite que podamos soñar contigo, Señor. Que tú puedas ser el primero en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que tú eres el primero y que te busquemos a ti y después tú darás todo lo que necesitamos, Señor. En esta mañana nos humillamos ante ti, Señor. Sánanos, Señor, y restáuranos. Sana nuestras heridas del pasado, que a veces ni nosotros nos sabemos perdonar y somos crueles con nosotros mismos, Señor. Tú tienes ese poder a través de tu Espíritu Santo de sanarnos, Señor. Libéranos, Señor, para ti, Jesús. Que tú seas nuestra identidad, Señor. Que tú, Señor, vivas en nosotros, Jesús. Te lo pedimos, Señor. Queremos ser vasijas, Señor, de honra para ti. Queremos ser